Perfecto. Pues miren, ya veo que hay algunas personas conectadas, ya es más o menos hora de que empecemos. Entonces vamos a dar unos pequeños minutitos antes de arrancar, pero les quiero contar a quienes ya están aquí presentes, pues de qué se va a tratar esto y por qué escogimos el tema de recursos humanos. Al final del día, digamos, hemos estado hablando recientemente sobre distintos temas de aplicación de las ciencias del comportamiento y recursos humanos es un tema que no habíamos tocado a pesar de que es uno de los lugares en donde más se puede trabajar con estas herramientas. Como les vamos a mostrar a continuación, ¿no? Un poquito el objetivo de empatar estas herramientas con estos contextos es utilizar, pues justamente el enfoque hacia contexto y decisiones que nos puede ayudar a traer a la mesa las herramientas de behavioral design, ¿no? Entonces, pues les vamos a mostrar ahorita un poquito desde nuestra experiencia y con lo que sabemos de las herramientas de behavioral, ¿no? Donde realmente es que las organizaciones grandes y pequeñas, ¿no? Porque eso es lo interesante de este tema. Al final uno pareciera o uno pensaría que los elementos de comportamiento aplicados a recursos humanos pues estarían limitados a quizás organizaciones gigantescas, ¿no? Organizaciones de 1000, 2000 personas en donde los mecanismos que implementa recursos humanos realmente tienen alcance y los programas son bastante grandes. Sin embargo, como vamos a ver ahorita, ¿no? Los elementos que podemos nosotros rescatar de las ciencias del comportamiento no van a estar limitados y no van a ser exclusivos para industrias grandes. Al final del día, un elemento muy importante de lo que vamos a ver es que el valor de entender las decisiones y el valor de entender el impacto que tiene el contexto sobre estas decisiones es prácticamente algo que tenemos que estudiar para cualquier comportamiento. Y les digo, independientemente de si el contexto contenga un número grande o pequeño de personas, estos principios los vamos a tener que considerar, ¿no? Les digo, el llamado que les queremos o un poquito el ejercicio que buscamos hacer el día de hoy es pues darle luz, ¿no? A esta área de aplicación que es bastante, bastante grande. Entonces, bueno, con eso en mente, arrancamos este pequeño evento, pues es un pequeño webinar que les traemos en conjunto con nuestros amigos de Juega Innova. Juega Innova, probablemente los conozcan, ¿no? Son una empresa bastante, ya tienen tiempo allá en Perú impulsando la educación, tanto en temas como behavioral design como en otros temas de innovación. No pueden ver con ellos cursos de design thinking, tienen algunos temas de especialización hacia Kanban. Sí, el objetivo de ellos es mucho encontrar la manera de fortalecer las capacidades de quien está buscando extender su capacidad educativa, ¿no? Entonces, pues bueno, este webinar viene en conjunto con nuestros amigos de Juego Innova. Y les digo, estamos enfocándolo principalmente a la aplicación hacia recursos humanos. Ahora, el objetivo del día de hoy es, denme nada más un segundo porque me está apareciendo la pantalla, sí, ahí está. Me está apareciendo algo que me tapaba justamente la pantalla. Pero bueno, el objetivo del día de hoy es platicar de estos tres temas y después abrir un poquito el espacio para que si hay alguien que tiene alguna pregunta o quiere discutir algún tema, pues tengamos un espacio para hacerlo, ¿no? Iniciaremos ahorita cubriendo básicamente qué es behavioral design. Después vamos a hablar de por qué sería importante o cuál es el valor de tener estos conceptos integrados en una estrategia de recursos humanos. Y después vamos a ver un pequeño modelito que se puede, digamos, aplicar para esto, ¿no? Ahora, para empezar, y les digo, una parte muy importante de todo esto es definir y entender, bueno, ¿por qué vamos a abordar este tema desde la perspectiva de behavioral design, ¿no? Behavioral design en el fondo, ¿no? Lo podemos resumir a la integración de tres elementos muy importantes. Por un lado, tenemos la aplicación de las ciencias del comportamiento, ¿no? Que las ciencias del comportamiento, pues, comprenden, ¿no? Todas estas ciencias dedicadas a entender los procesos psicológicos y cognitivos de la persona, ¿no? Es decir, la psicología, la sociología, la antropología, ¿no? Incluso para algunos la economía, ¿no? Es una de las ciencias del comportamiento enfocada a decisiones de consumo, ¿no? Pero pues todas estas disciplinas que han buscado y que han generado hallazgos sobre los procesos y las fases de las decisiones que enfrentan las personas nos pueden dar muchísima luz sobre, bueno, cómo perciben el mundo, cómo hay que abordar a estas personas respecto a lo que ya sabemos que puede suceder. Por otro lado, así como tenemos la aplicación de las ciencias del comportamiento, las ciencias del comportamiento sin el método experimental, pues realmente se vuelven herramientas pues difíciles de tangibilizar, ¿no? Un elemento muy importante del proceso de behavioral design es el enfoque hacia integrar elementos del método experimental, es decir, tener esta posibilidad de probar de manera aislada grupos de control, grupos de intervención y poder comparar sobre los resultados y sobre los hallazgos mismos que estamos generando sobre las comportamientos, sobre las conductas y las decisiones de las personas, ¿no?
Si lo piensan, en este momento ya tenemos dos herramientas que empiezan a ser sumamente útiles en conjunto, ¿no? Tener todos estos conocimientos sobre las decisiones y procesos cognitivos de la persona y tener a la mano herramientas que nos permiten experimentar y sacar, digamos, evidencia rigurosa, pues ya tenemos una herramienta que empieza a ser poderosa. Ahora, si nosotros combinamos esto con las herramientas y procesos de diseño, pues entonces tenemos algo que nos puede permitir entender por qué las personas están haciendo lo que hacen, tener las herramientas para experimentar y extraer resultados y poder transformar todo esto en algo que sea conectable con el mundo aplicado. Es decir, el objetivo de integrar los procesos y herramientas de diseño es poder tener una forma de trasladar estos hallazgos a la práctica. Les digo, el objetivo de juntar estos tres es integrarlos al desarrollo de productos, de servicios y de estrategias, que además de ser ricos en términos funcionales, contribuyen a cambiar el comportamiento de las personas dentro de un contexto determinado. Ahora, si lo piensan, ¿no? Es decir, es tal vez una definición un poquito amplia para verla, pero la podemos entender un poquito más fácil cuando la vemos bajo este tema, ¿no? Es decir, si nosotros vemos que en el centro, ¿no? Está prácticamente lo que queremos saber, que es por qué las personas hacen lo que hacen, pues tendríamos que abordarlo, ¿no? Entendiendo primero cuáles son los hallazgos que nos pueden aportar las ciencias del comportamiento, para entonces tener un mejor entendimiento de los hallazgos psicológicos que ya tenemos sobre las personas. Por otro lado, otro elemento que se vuelve también muy importante para entender de este enfoque, pues es como les mencionaba ahorita, el método experimental, que al final del día lo que nos va a permitir o lo que nos va a aportar es esta posibilidad de tener acceso a evidencia y a el rigor científico que tendrían que tener nuestras intervenciones y nuestra investigación de campo o de contexto, que como vamos a ver más adelante, es un elemento muy importante de diseñar para cambiar comportamientos. Y por último, les digo, un elemento que va a ser muy rico va a ser tener estas herramientas estratégicas de solución que nos ayuden a tomar los hallazgos que vamos generando y poder conectarlos con algún proceso, con algún servicio, con algún producto, para que entonces esa conexión o esa intervención que hagamos permita ahora sí crear las condiciones para que las personas puedan interactuar con el producto, puedan interactuar con el servicio y además de tener una interacción exitosa puedan, digamos, soportarse en ese producto o soportarse en ese servicio para cambiar su comportamiento. En el fondo, ¿no? El enfocarnos o en traer a la mesa estas herramientas o estos enfoques basados en eh, diseño de comportamiento, lo que van a permitirnos integrar son hallazgos que van a centrarse principalmente en fortalecer atributos de productos, de servicios, que les van a permitir a las personas adoptar. Y pareciera que esto no tiene conexión tal vez con un programa de recursos humanos, pero lo interesante de las herramientas de behavioral design y lo interesante de poder tener este enfoque hacia la adopción y cambio de comportamiento es que en última instancia recursos humanos lo podemos ver como un mecanismo que se encarga de dirigir el comportamiento de las personas que se encuentran dentro de una organización. En este sentido, les digo, el tomar herramientas que nos permiten identificar los patrones o los elementos de comportamiento que habitan en este contexto laboral, pues entonces se vuelve importante y por ahí es por donde las herramientas y el enfoque de behavioral design va a ser muy potente, ¿no? En este sentido, una cosa que es importantísimo resaltar de lo que estamos hablando es que las herramientas con las que vamos a estarnos enfocando y el objetivo de tomar este enfoque de behavioral design es darle importancia o darle foco a esta relación que hay entre la persona y el contexto que la rodea. Normalmente, y esto es algo bien interesante de la investigación en general, ¿no? Nos centramos mucho en lo que pasa con la persona, cuáles son las preferencias de la persona, cuáles son los elementos demográficos de la persona, cuáles son las experiencias incluso pasadas que tiene la persona y muchas veces trabajamos conforme a esos elementos personales o individuales. Sin embargo, algo que nos obliga el hacer, más bien, algo que nos obliga eh, traer estas herramientas de comportamiento a la mesa es no solamente enfocarnos en lo que pasa dentro de la persona, sino también enfocarnos en lo que pasa dentro del contexto. Es decir, qué pasa con los elementos de información que hay en el contexto que interactúan con la persona y que pueden al final del día ser integrados en su proceso de decisión. Es decir, esto es algo que me parece muy importante porque les digo, al final del día, ay, me regresé tantito, al final del día podemos entender, ¿no? Una organización como un pequeño contexto. Es decir, una organización se puede considerar como un conjunto de personas que son interdependientes y que comparten un mismo contexto. Si nosotros vemos que el enfoque de las herramientas y conceptos de las ciencias del comportamiento nos van a ayudar a no solamente ponerle foco a estas personas, sino ponerle foco a todo lo que rodea a estas personas y las acciones de estas personas, entonces vean, el enfoque de recursos humanos bajo o
el potencial, más bien, de utilizar las herramientas y los conceptos de las ciencias del comportamiento para recursos humanos es fortalecer su entendimiento que tiene de lo que está pasando en este mini contexto. Cómo pasan las decisiones de las personas, cómo deciden, digamos, los empleados y qué elementos de contexto puede la estrategia de recursos humanos definir. Hay muchísimas cosas, si lo piensan. Es decir, la estructura de beneficios que se ofrecen, las estructuras jerárquicas, los mecanismos de retroalimentación que se integran. Es decir, dentro del contexto de una organización hay muchísimos elementos de información y decisiones que tienen que llevar a cabo las personas y que muchas veces estos elementos de información y estas estructuras jerárquicas vienen definidas por la estrategia de recursos humanos. Les digo, en este sentido, el voltear a ver esto de esta forma nos obliga, ¿no?, a ver que, pues, entender más allá de las preferencias y entender las tendencias cognitivas o los procesos cognitivos y las decisiones que toma la persona, entonces se vuelve un elemento súper importante para ver por qué una persona que trabaja en recursos humanos, que conoce estas herramientas, podría sacarle más provecho y podría diseñar entonces productos y servicios que sean mucho más fáciles de adoptar. Les digo, si vemos a una estructura de recursos humanos, ¿no?, como algo que opera dentro de un contexto determinado, entonces Behavioral Design nos va a ayudar a comprender justamente los elementos que interactúan con las decisiones de los empleados y el contexto bajo el que ellos toman estas decisiones. Les digo, es algo donde no solamente pasamos de enfocarnos en lo que la persona ve, sino también en lo que hay a su alrededor. Y les digo, lo atractivo de eso es que lo que hay alrededor de las personas en una estructura de recursos humanos tiende a ser cosas que se diseñan, procesos que se diseñan, informaciones y campañas que se diseñan. Justamente el integrar estas herramientas al diseño de esos programas, al diseño de esas campañas, al diseño de esas estructuras, pues puede ser algo que nos ayude a que entendamos mejor qué es lo que motiva a las personas, cómo y qué necesitamos para estructurar un incentivo que realmente pueda ayudarnos quizás a disminuir la tasa de rotación. Pero no solamente eso, piensen que al final del día una persona que trabaja en una estructura de recursos humanos puede preguntarse cómo puedo hacer para diseñar un programa que sea mucho más fácil de adoptar. Es decir, uno de los programas y uno de los problemas típicos que nosotros encontramos en las organizaciones, especialmente en las áreas de recursos humanos, es cuando se tienen programas de beneficios para los empleados que no son adoptados. Es decir, pareciera que esto es una gripe que le pega a prácticamente todas las organizaciones, en donde los equipos de recursos humanos invierten muchísimo tiempo y dinero en conseguir beneficios para los empleados, programas, creamos esquemas de salud, beneficios para la familia que al final del día son tomados por 20, 30% del público objetivo. Al final del día ese tipo de programas representan una pérdida tanto de tiempo como de recursos importante para los departamentos de recursos humanos y nos deja ver en el fondo, pues, cuál es el valor de entender lo que necesitan, lo que perciben y cómo toman decisiones las personas, ¿no? En este sentido, les digo, un elemento que puede y que tiene que ser central para nosotros es entender que el valor de lo que estamos haciendo cuando trabajamos con herramientas de las ciencias del comportamiento para recursos humanos va a estar en contribuir a diseñar estrategias que sean, por un lado, más adoptadas, por otro lado, más efectivas y que además de ser funcionales, promuevan, perdónenme, el cambio de comportamiento de las personas. Estos tres elementos es prácticamente lo que buscamos con cualquier proyecto de behavioral design. Es decir, entender a la persona, entender los procesos de decisión de la persona te va a permitir generar un programa, generar un producto que sea mucho más fácil de adoptar, que sea mucho más efectivo en su interacción con la persona y que además, si tú integras los elementos necesarios, puedes contribuir a que el producto soporte el cambio de comportamiento de la persona. Les digo, el objetivo de esto es prácticamente fortalecer cualquier programa o cualquier estrategia que se genere con la intención de tocar a las personas, tocar a los usuarios o a los clientes de una empresa, ¿no? Véanlo, realmente otra vez, el objetivo de entender y tomar estas herramientas es entender mejor cómo toman decisiones los clientes para los que estamos trabajando, que en este caso serían nuestros empleados, y cómo toman decisiones interactuando con la información que nosotros diseñamos en ese contexto, ¿no? Otro de los elementos que vamos a ver muchas veces importante y recurrente con los departamentos de recursos humanos son las los casos más bien en donde pues hay problemas de compliance, donde hay problemas de adopción y todo esto viene quizás porque no se está considerando los elementos que rodean a la persona y cómo se traslada la información hacia ellos, ¿no? Digamos que lo que vamos a hacer ahorita o lo que quiero que veamos a continuación es una breve revisión
de cómo podemos nosotros usar estas herramientas para incidir en estas cuatro, digamos, en estos cuatro enfoques, ¿no? Paquetes de incentivos, elementos de compliance, adopción de algunos programas internos y quizás algunos mecanismos de retroalimentación, ¿no? Entonces, para entrar a esta parte, ¿no? Me gustaría, pues justamente, o la pregunta que queremos resolver en esto es, bueno, ¿cómo podríamos quizás diseñar un esquema de incentivos que sea significativo y que motive a los empleados? Es una pregunta que muchas de las personas que trabajan en recursos humanos se hacen, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes tú encontrar la manera de incentivar a que las personas vean o sean mucho más motivadas por los incentivos que tú diseñas, ¿no? Y en este sentido también hay que ver algo muy interesante, ¿no? Las ciencias del comportamiento traen a la mesa la idea de que las personas, pues al final del día, no respetan y no valoran el dinero de la misma manera, y es decir, no todos tenemos una métrica exacta para que pues 50 pesos o 50 dólares valgan lo mismo para todos. Realmente las personas y todas las personas no vamos a responder de manera diferente a un sistema de incentivos homogéneo. Entonces lo que buscan muchas veces las empresas es, bueno, ¿cómo podemos nosotros crear incentivos o mecanismos de incentivos que no sean homogéneos y que integren otros elementos que nos ayuden quizás a que no sean solamente valores monetarios lo que incentive a la persona? Les digo, en este sentido, lo que queremos y el valor que tiene conocer todas estas herramientas es que el insertar una perspectiva de comportamiento al desarrollo de un esquema de incentivos o una arquitectura de incentivos como tal, va a ser el integrar a esta estructura o a esta arquitectura de incentivos, ¿no? Elementos de comportamiento y elementos de contexto que nos sirvan para fortalecer el impacto de estos sistemas de incentivos. Como les decíamos, ahorita una de las cosas que queremos ver es cómo las personas podemos ser motivadas con elementos que no son monetarios. Y al final del día, ¿no? El poder entender qué elementos no monetarios y qué elementos monetarios debemos integrar a los sistemas de incentivos, pues obviamente se vuelve una parte central para cualquier persona que está trabajando con el diseño de alguno de estos programas, ¿no? En este sentido, les queremos platicar de una investigación que pues, es bastante ilustrativa en la forma de entender cómo las personas reaccionamos de formas distintas, discúlpenme, a un sistema de incentivos unificado. En este caso, ¿no? Tenemos los datos de unas personas que trabajaban en trabajo manual, ¿no? Y era bien interesante porque estas personas buscaron, ¿no? Establecer la mejor manera de incentivar a sus trabajadores para incrementar el performance, ¿no? Y eso es algo que les aseguro que prácticamente cualquier empresa quiere resolver, ¿no? Es decir, qué maneras o qué formas puedo yo integrar a mi manera, a mi portafolio, ¿no? De diseño de soluciones para que mis soluciones consideren estas dimensiones no monetarias que motivan a las personas. En este sentido, ellos tomaron o crearon un pequeño experimento muy interesante en donde estuvieron midiendo primero el rendimiento de las personas cuando recibían, digamos, su pago tradicional y después compararon esto con una situación en la que instauraron 4 distintos paquetes de incentivos. Y aquí es donde se pone interesante, porque no todos los paquetes de incentivos eran incentivos monetarios. El paquete número 1 era directamente un incentivo monetario. Era, pues tal cual, la forma de representar lo que pasaría cuando tomamos esta visión tradicional de los incentivos. Sin embargo, la segunda versión o el segundo grupo era ya no solamente un incentivo monetario, sino agregado al incentivo monetario se integraba una dimensión de revisión. Es decir, las personas no solamente iban a recibir, digamos, un incentivo por llegar a una cierta meta, sino que en el transcurso de llegar a esa meta de trabajo, ellos iban a tener, digamos, un supervisor estando o dándoles supervisión constante, ¿no? Tenemos un tercer grupo que en este caso ya no tocaban de ninguna manera los incentivos monetarios. Estas personas solamente recibían reconocimiento social de parte de sus superiores. Y el último de los grupos recibía retroalimentación por su desempeño. Es decir, esta persona prácticamente tenía un contador que le iba dando, digamos, el progreso que tenía hacia las metas que se había establecido, pero no había ningún intercambio monetario. Esto es algo interesante porque esto es, digamos, una estructura bastante recurrente cuando se diseñan incentivos complementarios, ¿no? Es decir, esto no tiene que ver con la manera de remuneración, estamos hablando de incentivos complementarios para incitar a las personas a llevar a cabo ciertas acciones. En este caso pasó algo muy interesante, porque vean, el resultado principal o la diferencia más grande sí sucedió durante o entre los bienes entre los paquetes de incentivos que consideraban bienes monetarios. De hecho, la diferencia principal fue de un 11% a un 31%, es decir, quienes recibían el incentivo monetario incrementaban su producción en un 11% en relación a quienes
no recibían ninguna clase de incentivo. Sin embargo, vean la diferencia, es decir, aun y cuando este tercer grupo recibe exactamente el mismo incentivo, el elemento de la supervisión constante implica una mejora todavía sustancial hasta el 31%. Ahora, el problema de esto es que obviamente una supervisión constante es un mecanismo que es muy ineficiente. Ahora, ¿qué es lo que dieron o qué es lo que nos pueden, digamos, de cierta manera aportar las otras o los otros dos ejercicios que hacen, digamos, estos investigadores? Aquí es donde se pone interesante esto, porque vean, aun y cuando la diferencia no es tan grande como en la diferencia entre el grupo 1 y grupo 2, donde vemos un contraste de 11 a 24 a 31%, ¿no? Aquellos elementos que no consideraron dar un incentivo monetario, de todos modos tuvieron resultados bastante buenos en términos de rendimiento. Es decir, las personas que recibían este reconocimiento social incrementaban su rendimiento, su performance en un 24%, es decir, más del doble del grupo 1. Y el grupo 4, que solamente recibía retroalimentación por desempeño, incrementaba su productividad en un 20%. Vean esto es muy interesante y me parece muy atractivo, porque al final del día lo que nos dice es que no todas las empresas y no todas las personas vamos a reaccionar siempre con el dinero, ¿no? Es decir, nosotros tendemos a asumir que un incentivo y el incentivo más poderoso y universal es el dinero, y definitivamente es una cosa que nos permite, digamos, unificar el valor o la valoración que hacen las personas, y además, pues es algo muy líquido, pues las personas muchas veces prefieren un incentivo monetario porque les permite transformarlo en lo que más quieren. Sin embargo, lo que podemos ver es que en el rendimiento como tal del trabajo de las personas hay otros elementos que no son monetarios, que no nos van a costar la misma cantidad de dinero y esfuerzo implementar, y que de todas maneras pueden llegar a ser elementos muy poderosos. Es decir, el reconocimiento social, no solamente en esta investigación, realmente si nos metiéramos a ver los experimentos en donde se han establecido esquemas de incentivos basados en reconocimiento social, vamos a encontrar que es una de las líneas en donde podemos sacarle más provecho y más eficiencia a estas herramientas. Vean, al final del día, evitar el uso de un incentivo monetario, pues nos puede evitar el costo que esto implica, y además todos los efectos secundarios que se pueden generar de la relación que tienen las personas con el dinero. Entonces, es muy interesante que cualquier persona que esté en la posición de diseñar un paquete de incentivos, cualquier persona que está en la posición de diseñar un esquema, digamos, de remuneración para personas que están dentro de una organización, debería de poder tener a la mano todas estas herramientas que le permitan ampliar otra vez su panorama, ampliar su abanico de opciones, ¿no? Al final del día lo que queremos es tener a la mano herramientas no monetarias, herramientas sociales y otro tipo de herramientas que nos ayuden a seguir, digamos, incentivando el camino de las personas. Digamos que esto prácticamente resume este primer punto que me parece muy relevante, ¿no? Que es muy importante que los equipos de recursos humanos conozcan e integren estas herramientas al diseño de cualquier esquema o de cualquier programa de beneficios. Digo, no solamente va a generar programas mucho más efectivos en términos de adopción de las personas, sino que además nos va a permitir sustituir el costo enorme que generan los incentivos monetarios. Yo les podría decir que nosotros, por ejemplo, nunca hemos hecho un trabajo en el que involucremos un incentivo monetario, porque generalmente antes de llegar al incentivo monetario intentamos probar con incentivos sociales, incentivos en objetos, incentivos en puntos, es decir, cualquier otra manera que nos evite llegar a esa instancia de requerir el incentivo monetario. En otras ocasiones no se puede. Les digo, es muy interesante también entender bajo qué condiciones sí podemos sustituir incentivos monetarios por incentivos sociales y bajo qué condiciones no. Es decir, tampoco se trata de entender esto como un, bueno, vamos a pagarle con aplausos a todo el mundo, porque pues eso no funciona, ¿no? Les digo, realmente es muy importante entender esto para que entonces quien está en la posición de diseñar un programa de incentivos, pues pueda tener a la mano el conocimiento necesario para determinar cuándo y cómo pues puede integrar estas herramientas, ¿no? Ahora, así bien, ¿no? Uno de los puntos importantes que estamos mencionando o que se ha mencionado hasta ahorita es el poder de entender cómo las personas van a percibir, por ejemplo, los incentivos que reciben. No solamente vamos a estar limitados a incentivos. Realmente esta es otra pregunta que pues muchas de las personas que nos ha tocado conocer para recursos humanos se hacen, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo puedo yo generar una estrategia que logra apego a prácticas y compliance dentro de la organización, ¿no? Es decir, al final del día, si lo piensan, en muchas situaciones los departamentos de recursos humanos son las entidades encargadas de generar este efecto de compliance, ¿no? Donde las personas tienen que alinearse a ciertos objetivos organizacionales o a ciertos objetivos y prácticas también, ¿no? Es decir, ahorita, por ejemplo, un poquito esta migración a lo digital viene por lo forzado de la situación actual, ¿no? Pero en muchas situaciones o en muchas empresas,
tratar de adoptar estas nuevas prácticas se viene haciendo durante años, ¿no? Pues justamente para un equipo de recursos humanos, el conocer las herramientas de behavioral design les va a permitir crear estas tácticas de adopción que sean mucho más potentes para generar que las personas adopten los programas, ¿no? Ahora, en este sentido también, mucho del poder que se puede utilizar es, por un lado, estudiar y entender qué tipo de comunicación se tiene que poner frente a las personas. Y esto es muy interesante porque el tipo de comunicación puede venir por comunicación tal cual, puede venir a la manera de soportes de decisión que le ayudan a la persona a tomar una decisión más informada. Es decir, el objetivo es entender el motivo tal vez por el que las personas están no adoptando estas nuevas prácticas y entonces utilizando nuestras herramientas de comportamiento poder encontrar cómo y de qué manera podríamos rediseñar algo de ese contexto para que el nuevo comportamiento se dé. En este caso es un ejercicio muy interesante, es un ejercicio relativamente reciente que hace Virgin Atlantic, ¿no? Virgin Atlantic, que ahorita esta semana se acaba de meter o acaba de apelar a bancarrota, ¿no? Hace un par de años hizo una intervención que generó muchísimo dinero en términos de ahorro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? En este caso, Virgin Atlantic se dio cuenta que uno de los gastos más fuertes que tenía en su estructura de costos era el desperdicio por turbocina que hacían los pilotos, ¿no? De hecho, Virgin tenía también era un programa de cierta manera de incentivos encontrados, tenía este premio a todos los pilotos por llegar a tiempo, lo que hacía que pues, muchos de ellos tuvieran el pie un poquito pesado al momento de manejar el avión y entonces gastaban de más turbocina, ¿no? Ahora, para lograr esto, pues Virgin Atlantic intentó hacerlo de muchas maneras. De hecho, pues primero empezaron con un programa a lo largo de toda la organización y eventualmente se dieron cuenta que pues tenían que empezar más bien por identificar quiénes eran los pilotos que más estaban, digamos generando este exceso de gasto de turbocina y hicieron una intervención controlada con estas 335 personas. ¿Cómo lo hicieron? Y esto es también muy interesante porque ellos siguieron un enfoque, digamos, muy similar que el experimento anterior que les mostraba, ¿no? En donde ellos tenían 4 pequeños grupos para identificar el impacto de 4 diferentes piezas de información. Ahora, esto es algo muy interesante porque también esto es uno de los beneficios que puede tener una persona que trabaja en recursos humanos. Piénsenlo, es decir, la comunicación que se lanza de recursos humanos a las personas es algo que prácticamente sucede de manera consistente. Si entendemos la manera en la que esa comunicación con algunas de las herramientas de comportamiento pueda tener más impacto, pueda tener más tracción y pueda generar más acciones de la persona, pues también es uno de los elementos y de las herramientas que pueden generar muchos beneficios. Por ejemplo, en este caso, lo que ellos hicieron fueron probar 4 cartas, ¿no? Ahorita les voy a mostrar los resultados en aislamiento de cada una de las cartas, pero lo atractivo de esto es ver que en última instancia, una vez que estas cartas fueron implementadas, digamos, a tamaño Virgin Atlantic, ellos lograron un ahorro en 5.3 billones de dólares, que no son billones como lo veríamos nosotros en pesos o en soles, ¿no? Pero igual sigue siendo una cantidad brutal de dinero. Entonces es muy importante que veamos cómo a través de la comunicación y conocer exactamente el contexto que generamos, porque piénsenlo, al final del día estos esfuerzos de comunicación que estamos mostrando son esfuerzos que tiene, digamos, en este caso el Departamento de Recursos Humanos de Virgin Atlantic por modificar el contexto bajo el que los pilotos están tomando sus decisiones. Es decir, la cabina sigue siendo el momento y el lugar en donde ellos deciden y llevan a cabo sus acciones de manejo, ¿no? Pero el contexto, la información que ellos reciben, lo que saben que está sucediendo respecto a su medición o no medición, es algo que al final del día termina afectando su comportamiento. Y en este sentido, vean lo siguiente. Digamos que prácticamente en relación a las métricas de control, ¿no? Las 4 cartas tuvieron éxitos grandes, ¿no? Sin embargo, las cartas más exitosas fueron las últimas 3. Es decir, la primera, que era prácticamente una carta en donde se le daba a los pilotos retroalimentación de su consumo, tuvo solamente un 6% de beneficio o de incremento en relación a las cartas diferentes o otro tipo de cartas, ¿no? En el segundo o en el segundo esfuerzo de comunicación, lo que se hizo fue simplemente llevar monitoreo de cómo la persona, en este caso el piloto, estaba manejando o estaba consumiendo turbocina en relación a una cierta meta establecida. Es decir, Virgin Atlantic había definido una meta que era el ideal para todos sus pilotos y cuando las personas recibían una comparativa constante contra esa meta de consumo, entonces incrementaban de cierta manera su porcentaje de compliance hacia esta nueva métrica de reducir
consumo de turbocina y lo hacían en un 11%, ¿no? El tercer correo, pues tomaba un elemento de caridad donde le decían a los pilotos, oye, mira, lo que tú logres ahorrar en turbocina lo vamos a mandar directamente a una organización de caridad que tú decidas, genera un 10% de incremento. Y la última fue, digamos, el momento en donde las personas recibían un monitoreo de consumo y además recibían un pequeño, digamos, recordatorio previo al abordaje del avión. En este sentido, ¿no? Quienes estaban participando en este último mecanismo de intervención cambiaron o se apegaron en un 26%, es decir, mucho más del doble de cualquiera de las otras o prácticamente las otras 3 intervenciones en conjunto. Entonces, vean, lo atractivo que puede tener esto también para un equipo de recursos humanos es poder sacar allá afuera una serie de experimentos en donde puedan también definir, bueno, ¿cuál es la mejor manera de comunicarme con mis empleados? ¿Cuál es la mejor manera de comunicar paquetes de incentivos? ¿Cómo es la mejor manera de comunicar, digamos, a lo mejor incluso medidas que no son tan populares, ¿no? Les digo, es bien interesante y bien importante que quienes están encargados de la estrategia de comunicación interna, ¿no? Esto muchas veces, y behavioral design, es muy fácil de verlo cuando hablamos hacia el cliente. ¿Por qué? Porque pues, vamos a tratar de comunicar el valor de nuestro producto. Pero cuando estamos hablando directamente hacia el cliente interno, no es tan fácil verlo. Sin embargo, aún así, ¿no? Los elementos de behavioral design nos tienen que ayudar a que entendamos mejor a las personas internas y los elementos que van a interactuar. Les digo, en este sentido, entender cómo comunicarnos, entender qué tipo de canales podemos ocupar para bajar información importante con las personas, también es uno de los elementos que estos mecanismos de experimentación nos pueden también ayudar a generar, ¿no? Y por último, también lo que queríamos revisar es, bueno, además, otro de los problemas que es consistente, ¿cómo podemos generar estrategias para lograr la adopción de programas que son internos, ¿no? Muchas veces las empresas tienen el problema de que sus programas internos son los que no logran ser adoptados, ¿no? Como les mencionaba ahorita, hay muchos casos en donde se generan programas de salud, programas de gimnasios, programas de beneficios generales para los empresarios, perdón, para los empleados. Sin embargo, por falta de comunicación o por elementos de percepción que quizás no están alineados con el programa, las personas abandonan y no utilizan estos productos o estos programas. Les digo, en última instancia, cualquiera de estos programas que no se ha utilizado de manera adecuada, pues es un desperdicio grande para la empresa. Y en este sentido también donde se puede utilizar mucho y donde hay mucha evidencia, digamos, de aplicación, es en cómo creamos también mecanismos que nos ayuden a que las personas se apeguen a ciertas estrategias o ciertas métricas. Como les mencionaba, ahorita con el tema de los cambios organizacionales, ¿no? Pues muchas veces el integrar, perdónenme, algunas intervenciones de información puede ser importante para que entonces esos programas sean adoptados y esas nuevas prácticas se den. En este caso, por ejemplo, hay un experimento muy bonito que corren con una cadena de electrodomésticos que busca, digamos, implementar una nueva acción. Y es una nueva acción que siempre es difícil de implementar con cualquier equipo de ventas. Sí, ellos necesitaban que las personas tomaran la iniciativa de cada que una persona entraba a la tienda, sea o fueran abordados en menos de un minuto. Obviamente, pues piénsenlo, cualquier persona pues que tenga que por trabajo estar abordando personas y estar recibiendo rechazos constantes, pues buscaría eventualmente la forma de no hacerlo, ¿no? Y eso es lo que se dieron cuenta en este caso los empresarios de esta tienda de electrodomésticos, donde decían, bueno, mira, yo quiero que mis vendedores hagan una práctica, pero ellos no la quieren hacer. Y no la quieren hacer porque pues reciben rechazos y porque les parece inmoral, ¿no? Acercarse a las personas. Bueno, en este caso, ellos sin la necesidad de recurrir a castigos, ¿no? Lo que hicieron fue empezar a dar información a los empleados. Entonces, todos los días empezaban a probaron dos diferentes tipos de intervenciones. Por un lado, le daban a las personas retroalimentación y por el otro lado estaban, digamos, generando monitoreo. ¿Qué tanto se apegaban las personas a recibir o a acercar o a verdarse a las personas en menos de un minuto? Y lo que vieron estas personas es que darle monitoreo a las personas en este caso no generaba realmente un beneficio, pero el dar retroalimentación de cómo las personas estaban, digamos, mejorando en términos de la adopción de esta práctica fue una de las cosas que ayudó a incrementar la adopción en 4.3%. Que a lo mejor 4.3% lo vemos como un porcentaje pequeño, pero si pensamos que esto se hizo a costo prácticamente cero, pues entonces empezamos a ver otra vez, muchas veces, el valor que nos van a dar estas herramientas es poder, digamos, abordar problemas complejos con elementos de información que son bastante costo efectivos, ¿no?
Y por último, otro elemento que muchas veces nos puede ayudar a hacer y el tipo de cosas que en ocasiones se están también manejando ahorita mucho con recursos humanos es en ver cómo se presentan los elementos de pago. Por ejemplo, este es un caso muy particular en donde se estaba buscando, digamos, modificar el comportamiento de empleados generales, de trabajadores generales, ¿no? En este caso, estos trabajadores tenían el tema de que recibían un incentivo, un paquete de incentivos un poco complejo que muchas veces ellos no comprendían. Al no comprender el paquete de incentivos y al recibir, digamos, salarios semanales, era muy común que, empatado con con la entrega de un salario que pues probablemente no iba en línea de lo que la persona esperaba, las personas o los trabajadores abandonaban. Había una rotación bastante grande porque además había una sobreoferta, discúlpenme, de trabajos de este estilo. Entonces era muy fácil que una persona que encontraba pues cualquier barrera o cualquier cosa que no le gustara, a un día de distancia ya tuviera un trabajo que le pagaba exactamente lo mismo o ligeramente más. Entonces, muchas personas rotaban. Obviamente, para cualquier empresa la rotación es algo muy grande, hasta que estas personas que se dedicaban a hacer inspección de calidad decidieron integrar a su comunicación elementos de aversión a las pérdidas. Es algo muy interesante porque la aversión a las pérdidas es un elemento de comportamiento que afecta mucho la manera en la que las personas interactuamos con las acciones que tenemos, ¿no? Es decir, al final del día, el elemento de aversión a pérdidas nos deja ver en gran medida cómo las personas nos duele más perder que ganar y vamos a estar dispuestos a hacer más por evitar una pérdida que por generar una ganancia, ¿no? En este sentido, el integrar la comunicación, que en lugar de darle beneficios a la persona, le genera o le muestra los costos que están surgiendo por llevar a cabo las acciones que está haciendo, se vuelven justamente un mecanismo de retroalimentación muy potente. Por ejemplo, en este caso, el recibo de la nómina solamente comprimía o comprendía solamente la parte de arriba que tienen los números. En este caso, lo que estaba sucediendo es que el programa, ellos habían lanzado un programa muy grande para meter unas horas extra triples, que pagaban triple a las personas la tasa regular. Este programa de horas extra triples, digamos que lo que hacía era sacar una oferta de horas extra que tenían una tasa mucho más grande, se le daba, digamos, a los trabajadores que por prioridad, por experiencia, digamos, tenían más antigüedad. Sin embargo, lo que veían es que este sistema no funcionaba porque las personas simplemente no agotaban las horas extra. Es decir, sabían que habían algunas horas extra, pero siempre quedaban cerca del 30-40% de la oferta sin tomarse. Para contrarrestar esto, lo que hicieron las personas de recursos humanos justamente de la empresa fue calcular el promedio de beneficio que obtenía una persona que trabajaba, digamos, la tasa tradicional o la tasa promedio de horas extra, y entonces comparaban los resultados de las personas contra ese monto. Es decir, le mostraban a las personas, oye, bueno, pues en esta semana tú ganaste de 2,710 pesos, sin embargo, dejaste 1,200 pesos en la mesa, por no hacer las 16 horas extra que hizo el promedio de los empleados. Entonces, de esa manera las personas empezaron a darse cuenta que a sus acciones les estaban generando una pérdida y que para dejar de perder ese dinero tenían que solicitar horas extra con Abraham García en la extensión 9314 en el teléfono que se les daba. Digamos que con este pequeño rediseño, este problema que realmente era de comunicación, porque al final del día las personas querían esas horas extras, simplemente por un lado no entendían el proceso para adquirirlas y por otro lado no entendían la forma en la que se les pagaban, pues se agotaron o fue un programa que logró agotar esta carencia o esta, digamos, imposibilidad de llenar las horas extras. Digo, es bien importante entender porque al final del día estamos comunicando exactamente lo mismo que antes, pero la forma cambia tantito y al momento de cambiar esa forma cambian completamente los resultados. Les digo, en este caso, esa carencia del 40% de colocación de las horas extra se acabó. Y se acabó de una manera muy interesante porque las personas empezaron a dar cuenta que podían haber estado ganando más dinero y que simplemente no lo estaban haciendo. En este sentido, les digo, el poder de lo que estamos hablando y el poder de utilizar Behavioral Design se trata de complementar un poquito los programas de incentivos y beneficios tradicionales, en donde tenemos ya algunos objetivos establecidos y algunas métricas. Si nosotros tomamos esos programas y les integramos herramientas y principios de cambio de comportamiento, vamos entonces a tener, les digo, programas que además de ser funcionalmente buenos, permiten que las personas los adopten y que entonces tengan estos elementos para contribuir a su cambio de comportamiento. Ahora, en este sentido, y algo muy importante, pues, ¿cuál es el procedimiento que tendríamos que conocer? Hay algunos modelos que se vuelven importantes conocer y justamente Steve Wendell maneja uno de ellos que, pues, nos puede servir mucho para trabajar con herramientas dentro de las organizaciones. De hecho, si les interesa, él está sacando ahorita un nuevo libro, les recomendamos mucho que le den una vista. Por ahí también pueden consultar alguno de los otros webinars hace como 2 semanas, bueno, más,
Hace como un mes tuvimos un webinar con Steve Wendell. También si les interesa escuchar a Wendell en vivo, pues pueden buscarlo en nuestro canal de YouTube. Pero prácticamente Steve lo que plantea es un ejercicio de 6 pasos, ¿no? Un ejercicio de 6 pasos que nos permitiría o que le permitiría a cualquier persona, digamos, abordar un problema de comportamiento organizacional. Y son pasos que, pues, en primera instancia a lo mejor se ven muy simples, ¿no? Pero los tenemos que ver como los pasos prácticamente de solución de problemas, ¿no? En este sentido, ¿cómo los tendríamos que ver o cómo se abordaría un problema de comportamiento desde dentro de una organización? Pues lo primero que tiene que suceder siempre es tiene que haber un proceso de análisis. Tiene que haber un proceso de análisis dividido en 2 partes, en donde se tiene que investigar fuertemente cuáles son los procesos y cuál es la parte del contexto, cuáles son los elementos contextuales que están afectando a las personas, ¿no? Y por otro lado, ya directamente a las personas en sí. Es decir, les digo, esto se trata de poder, digamos, jalar un poquito las 2 cuerdas. ¿Qué es lo que pasa por la persona y qué es lo que pasa con el contexto? Justamente, al estudiar a la persona, lo que vamos a tratar de identificar es si los empleados quieren lograr el resultado por ellos mismos, si tienen suficiente motivación para hacerlo, si les falta algún sentido de urgencia, cuáles son los prejuicios y la percepción que tienen alrededor de la acción. Es decir, son elementos que nos van a permitir comprender la persona y el contexto en el que está viviendo. Una vez que tenemos eso, y ahorita les vamos a mostrar algunos de los materiales que se tienen que generar por ahí, ¿no? Una vez que diagnosticas, investigas qué es lo que está pasando, viene el momento donde se puede y se debe empezar a diseñar el programa incorporando estos principios de comportamiento, incorporando estas herramientas y estas bases de retroalimentación que nos puedan ayudar a que pues, las piezas de información que intervengamos y que pongamos en esos nuevos contextos realmente cambien la información que hay ahí y cambien por ende el comportamiento y las decisiones de las personas. Una vez que tenemos eso, que es prácticamente la parte muy atractiva del trabajo, viene la parte de probar, donde, ok, ya diseñamos estas alternativas, como lo veíamos hace ratito, en donde se mostraban o se diseñaban 4 diferentes esquemas de incentivos. Bueno, es el momento donde tenemos que probar. Vamos a probar allá afuera, vamos a experimentar y vamos a medir de manera rigurosa qué es lo que está pasando. ¿Cuál de las 4 cartas y cuál de las 4 formas de comunicar la información es la más adecuada para adoptar de aquí en adelante, ¿no? En ese momento, y el valor de poder tener esta parte de probar es poder determinar de las 4 cuál es la que tenemos que implementar por costos y por beneficio, ¿no? Les digo, en este caso, remontémonos quizás al primer caso en donde veíamos que el ejercicio más potente en términos de impacto sobre el esquema de incentivos de las personas venía cuando se agregaba un elemento de monitoreo. Sin embargo, en el momento de implementar, pues tú puedes evaluar los costos y beneficios y decir, mira, pues es que a lo mejor es la más efectiva, pero realmente es también a la par la que más costos me genera. Entonces, pues es el momento justamente de decidir cuál es el mejor momento y cuál es la mejor forma de implementar. Una vez que se implementa, ahora sí que se vuelve un trabajo de, otra vez, detección de problemas de manera tradicional, ¿no? Hay que observar, hay que mantener, digamos, el monitoreo de qué está pasando con las personas en ese momento y en la métrica de impacto que midimos, pero qué está pasando también después. 2 meses después, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el comportamiento y cuál es el estado del comportamiento que buscamos modificar? Y por último, dependiendo de eso, se va una cuestión de navegar, ¿no? Es decir, si vemos que las condiciones se prestan y que el contexto que creamos realmente está manteniendo a las personas en la línea del comportamiento bueno, pues viene el momento de implementar ya de manera genérica, o si solamente, o si vemos que los beneficios no son los adecuados, pues viene quizás el momento de refinación y repetición de esto, ¿no? Ahora, hay algunas herramientas, ¿no?, que tenemos que aprender y pues estas herramientas prácticamente son lo que pues cualquier persona que trabaja en recursos humanos tendría que integrar, ¿no? Y estas herramientas son prácticamente 3. Por un lado vamos a tener que trabajar con alguna clase de lineamiento, marco de trabajo, modelo que rija, digamos, todo lo que vamos a hacer, ¿no? Y eso es algo muy importante. La importancia de basar tu trabajo cuando diseñas para cambiar comportamiento en un modelo es innegable. ¿Cuál es el modelo? Va a depender muchas veces de tu problema o de tu marco de trabajo. Es decir, en este caso nosotros, por ejemplo, nos hemos casado con un marco que hemos visto que nos sirve para abordar problemas de negocio o problemas de política pública también, que es el modelo de Create, que también, digamos, viene impulsado por Stephen Wendell, ¿no? Pero realmente este modelo Create es algo que te permite a ti tener los elementos necesarios para poder guiar tu investigación, guiar tu diagnóstico y guiar tu diseño, ¿no? Es decir, al final del día el modelo, la bondad que tiene es que se parte, digamos, en 3 elementos fundamentales para entender el comportamiento de las personas. Prácticamente la primera parte, la parte que veíamos de manera vertical, se enfoca en entender cuál es la información que entra a todo esto, qué estímulos está incorporando o está procesando la persona. Y una vez que pasamos e identificamos eso, la segunda parte se preocupa ya no en ver qué estímulos, sino cómo están procesándose estos estímulos. Es decir, qué reacción generan y qué evaluaciones estamos facilitando a las personas. Es algo para lo cual la persona le ve valor, no le ve valor o no le ve valor.
Y una vez que tenemos este elemento, viene el punto en donde probablemente se genera una intención y viene el momento de que esa intención se convierta en una acción. Es decir, el momento en donde la persona tiene que convertir su intención en una... en el momento en el que la intención de la persona tiene que interactuar con el contexto para ver si tiene los elementos necesarios para llevar a cabo la acción, o si esto solamente se queda, como en muchos casos, en un problema como sucede en muchas situaciones del ahorro, ¿no? Donde las personas saben que es algo bueno, pero llevar a cabo la acción y dejar de mantener solamente la intención es la parte complicada. Pues prácticamente, es decir, si usan usan otro modelo, la clave es entender un lineamiento y guiar, digamos, todo lo que vayamos a hacer con esto. De cierta manera, lo que tendrían que hacer o lo que se hace normalmente cuando guardamos un proyecto de comportamiento de esta forma es guiar la investigación, con el diseño de las soluciones con este modelo. Les digo, el modelo que se utilice prácticamente puede ser el que sea, pero la clave es el diseño con parámetros y lineamientos consistentes. Les digo, es bien interesante verlo porque el modelo ya nos obliga a buscar y a determinar los elementos de comportamiento que están, por un lado, siendo barreras, y por otro lado, si ya identificamos las barreras, vamos a tener las herramientas de comportamiento para poder destrabar, digamos, esos hoyos y poder utilizar el diseño de contexto para, pues, el beneficio que buscamos, ¿no? Por último, la otra herramienta que tendríamos que tener para poder complementar esto, es decir, además de tener la posibilidad de tener lineamientos y conocer, digamos, los patrones de comportamiento de las personas, tendríamos que también tener a la mano la posibilidad de trabajar con algunas de las herramientas y conocer algunos de los conceptos principales de cambio de comportamiento, como lo pueden ser las herramientas, como los mecanismos de retroalimentación, ¿no? Es decir, si tú puedes complementar el trabajo de investigación con la determinación de algunas herramientas que te ayuden a complementar los elementos de intención o de acción dentro del ciclo, pues prácticamente vas a tener así todas las herramientas para poder entrar en un contexto, entender lo que está pasando dentro de ese contexto con las personas, con los elementos que rodean a las personas y justamente qué herramientas o qué elementos de las ciencias del comportamiento podríamos traer para entonces buscar destrabar algunos de estos nudos o complementar información que ahorita no está generando los elementos necesarios para que la persona siga hacia adelante, ¿no? Les digo, en última instancia, lo que queríamos hacer o lo que queremos lograr con esta breve revisión era, pues, mostrarles que Behavioral Design al final del día, dentro de contextos limitados y dentro de contextos acotados como recursos humanos, pues es una herramienta que nos puede ayudar justamente a lograr muchísimas eficiencias. Piénsenlo, al final del día, si logramos justamente incrementar la productividad de las personas en 20% por la forma en la que estructuramos parte de nuestra comunicación o por la forma en la que estructuramos los mecanismos de recompensas, pues prácticamente es una forma de eficientar y de lograr, digamos, beneficios muy importantes para la organización a costo muy bajo, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente queríamos, ¿no?, que vieran estas herramientas, les queríamos un poquito contar de cuáles son, les digo, los problemas comunes que nos encontramos, como les decíamos, muy común encontrarnos programas que se le mete mucho dinero, que se les mete mucho tiempo, pero que no logran la adopción. Es muy común encontrarnos también estas, digamos, intenciones que tienen las personas por mejorar esquemas y paquetes de incentivos. Entonces, pues, en todos esos problemas comunes o, digamos, recurrentes de recursos humanos, las herramientas de la psicología, las herramientas de las ciencias del comportamiento van a convertirse en una dimensión, digamos, adicional que nos puede dar luz de patrones y barreras que hay que derribar, ¿no? Les digo, al final del día piensen que el equipo de recursos humanos se centra o se encarga de dictar lo que hay dentro del contexto de esta organización. Y justamente seleccionar y diseñar muy bien lo que hay dentro de estos contextos puede ser una de las herramientas poderosas con las que facilitemos o promovamos el cambio de comportamiento en las personas, ¿no? Entonces, bueno, con esto finalizamos la sesión de ahorita. Me gustaría, por un lado, abrir un pequeño espacio por si hay alguna pregunta para que la podamos hacer. Entonces, bueno, no sé, Diana, ¿cómo ven? Sería bueno, quizás, no sé si hay alguien que ya haya hecho una pregunta por Sí, hay una pregunta. la parte por chat, o cómo le hacemos, si abrimos más bien el Sí, micrófono. hay una pregunta. ¿Cómo interactúan Behavioral Design y Design Thinking al idear una solución? Digamos que Behavioral Design lo que te va a dar es los elementos de comportamiento o los procesos, como vimos ahorita, es decir, el modelo que vimos al final lo que representa es el proceso de decisión de la persona. Entonces, prácticamente, si lo piensas, Design Thinking te da pasos para la solución de un problema. Y Behavioral Design, a pesar de que también se
habita o vive con pasos de solución, realmente el valor no está en los pasos de solución. El valor de behavioral design está en entender justamente este proceso de decisión que tienen las personas y cómo, digamos, los elementos de contexto van interactuando con este proceso. Digamos que si tú complementas el entendimiento que tienes de la persona con los pasos o sigues los pasos de design thinking, pues prácticamente vas a tener un proceso de diseño, de solución informado con el comportamiento de las personas. Entonces, realmente, estos dos son elementos complementarios. Súper. Aquí también hay otras preguntas. Muy completo. Existen estudios sobre cumplimiento de objetivos, cumplir la cultura organizacional. Hay, obviamente, esos son un poquito más difíciles de conseguir de manera abierta porque muchas veces son, pues tal cual, ejercicios de optimización interna, ¿no? Muchas veces hay programas, por ejemplo, yo sé de un caso muy bonito que hace una institución financiera que prácticamente lo que hizo fue generar, con base en estas herramientas, un mecanismo de cumplimiento, ¿no? Que tiene varias fases o que toca a la persona en varios momentos de la interacción que tiene con su trabajo diario. Y al final del día, pues son mecanismos que al no ser solamente una intervención, como la estamos viendo aquí, sino al ser intervenciones recurrentes, pues tienden a tener efectos agregados muy potentes. Súper. Y también preguntan, ¿recomendarías algún libro para Behavioral Economics y o Behavioral Design en organizaciones? ¿Y quiénes son sus mayores exponentes? Sí, de hecho, si se registraron para el webinar, les vamos a mandar una lista de libros que les recomendamos para esto. Por un lado, les vamos a recomendar, por ejemplo, el libro de Stephen Wendell. Él habla y él tiene un libro específicamente aplicado a integrar estos conceptos a esquemas de recompensas y ganancias, digamos, dentro de la empresa. Hay algunos otros libros muy interesantes que buscan más abordar el lado de la motivación y que, por ejemplo, con estos hallazgos muchas veces vamos a encontrar la manera de entender cuándo y cómo poder sustituir incentivos monetarios quizás por incentivos sociales o incentivos en objeto. Entonces, realmente, por ejemplo, se me ocurren varios de esa línea, ¿no? Daniel Pink tiene uno muy bueno de motivación. Les digo, les vamos a mandar una listita ahí de libros que pueden pues leer para tener contenido relacionado a lo que hablamos hoy en los videos del curso, bueno, perdón, del webinar. Y también preguntan si hay alguna aplicación de Behavioral Design aplicado a programas de bienestar. También, ahí sí, también hay muchos, digamos, dentro de los programas de bienestar, muchas veces lo que se busca facilitar o los mecanismos que son muy potentes son los mecanismos de retroalimentación. Es decir, los mecanismos de retroalimentación como herramientas de cambio de comportamiento cambian un poquito a la versión de retroalimentación tradicional, ¿no? Es decir, nosotros entendemos la retroalimentación mucho como el momento donde una persona se sienta frente a nosotros y nos muestra, digamos, o nos dicen lo que lo hemos hecho mal. Las ciencias del comportamiento han generado este mecanismo, que son los mecanismos de retroalimentación, que al final del día convierten esta información en elementos que son claros de entender para las personas relevantes y que además les dicen los siguientes pasos. Es decir, prácticamente son pequeños mecanismos que lo que generan es, por un lado, certidumbre en la persona, por otro lado, engagement y por otro lado, también le dan el camino hacia adelante a seguir. Entonces, en términos de bienestar también vas a encontrar muchas aplicaciones porque también muchas veces el bienestar puede lograrse a través de incentivos sociales o certidumbre que se le dé a la persona. Y hay una persona que tiene la mano levantada, pero no sé si, porque ya escribió también la pregunta, entonces creo que ya la bajó. ¿Alguna otra preguntilla que tengan por ahí? Miren, mientras si llega alguna otra pregunta, pues nosotros tenemos un pequeño cursito, si les interesa aprender un poquito más de las herramientas que vimos al final, ¿no? Pues ahí es donde lo pueden aprender. Si no, les digo, les vamos a mandar un paper. Bueno, más bien, es una serie de papers, les vamos a mandar una serie de papers y les vamos a mandar una lista de libros para que también por ahí puedan ustedes seguir ahondando o expandiendo su conocimiento sobre estos temas. Les digo, al final del día, si ustedes se interesan y buscan un poquito, siguen un poco el rastro de las fuentes que les vamos a dar, van a poder llegar, digamos, a encontrar materiales, aplicaciones, ejemplos muy interesantes. Les digo, al final del día, mucho de lo que sucede por recursos humanos depende de cómo se presentan, en qué momento se presentan y de qué medio, y por qué medio, perdón, se presenta la información a las personas. Les digo, considerar todo esto es algo que pues al final del día nos va a dar muchísimos beneficios.
Entonces, bueno, pues no sé, Diana, si hay alguna otra preguntilla por ahí. Sí, pregunta Elena Paredes. Sí. Cuando la empresa tiene presencia en varias ciudades de un país, ¿cómo se trabaja el behavioral design sabiendo que hay coyunturas y necesidades distintas de acuerdo a la localidad? Digamos que en ese caso lo que se hace son expandir un poquito la investigación, es decir, si identificamos que los contextos o los elementos de contexto son muy fuertes, lo que hacemos normalmente es extender la investigación y tratar de identificar justamente, ok, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los elementos contextuales que sí cambian en relación a esto? Por ejemplo, a nosotros nos ha tocado trabajar en diferentes puntos extremos del país, ¿no? Que son pues, diferencias de 3.000 kilómetros y diferencias de personas que pues, parecían vivir en países completamente separados. Digamos que lo que tienes que hacer en esas situaciones es ir, entender bien, digamos, la relación de las personas con su contexto y ya poder tú comparar, ¿no? Es decir, lo que vas a encontrar es que muchas veces los elementos que difieren realmente son muy poquitos y que la mayoría de los contextos son relativamente replicables, ¿no? Prácticamente lo que te diría yo ahí es, si tienen una empresa demasiado grande, justamente lo que se tiene que hacer es entender que hay un contexto general que es prácticamente lo que dicta el recurso humanos o la estructura de la empresa, pero también hay microcontextos en donde pueden haber diferencias. Lo que habría que hacer, te digo, es ir a entender si esos microcontextos realmente tienen diferencias o no. No sé si Diana quiera añadir algo con esto que estamos viendo en la pantalla del curso de Perú. Sí, mucha oportunidad para poder seguir difundiendo todo este conocimiento. Gracias, Elena. Por ahí está Elena, que también va a participar con nosotros en el próximo curso. De hecho, que si hay más preguntas, ya de hecho las vamos a poder resolver ahí también. Así que gracias, Elena, también. Y bueno, un poco tocamos este tema porque varias de las personas que nos siguen en redes sociales son de recursos humanos y a veces resulta esta pregunta, ¿no? De, oye, pero ¿cómo uso esto en recursos humanos? ¿No? ¿Lo puedo usar o no lo puedo usar? Entonces, un poco queríamos ir a resolver estas preguntas, ¿no? Estas consultas que se nos presentan. Y en realidad son temas y son conceptos que son tan transversales, ¿no? A nivel de diseño, que los puedes utilizar en muchísimas otras cosas, con el Instituto Mexicano, y también hacemos otros trabajos adicionales, ¿no? Entonces, mejorar su estrategia comercial, del lado de recursos humanos, un poco para dejar el marco de que no son conceptos o conocimientos desde una perspectiva, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos los participantes y bueno, están totalmente invitados tanto a participar del curso de Perú como México, ¿no? Nos pueden contactar. El curso de Perú ya empezamos el 14 de... Han surgido algunas preguntas como que, oye, pero esto es nuevo acá en Perú. En realidad tenemos la alianza con los chicos del instituto, con Emiliano, con Diana, venimos trabajando ya un par de años, ¿no? Hemos hecho y no queremos dejar de, digamos, de difundir estos conocimientos, que incluso de manera virtual son mucho más aplicables todavía, creo. Entonces, se abre una oportunidad muy grande para las organizaciones en general que puedan aplicar estos conocimientos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos. Información del curso en específico y en general para quienes hayan participado, les enviamos en los posteriores días, les estamos enviando también de repente el webinar, digamos, grabado para que lo puedan utilizar, ¿no? Para que lo puedan volver como comentaba Emiliano, para que también puedan tener mayor bibliografía. Esto es importante, ¿no? Porque ¿qué base científica tiene? Entonces, tengan por seguro que este curso
¿no? Y todo lo que ha mostrado Emiliano tiene mucha base científica. Esa es una de las grandes ventajas y por eso nosotros también, después de investigar varios métodos o metodología, design, por la base científica y de investigación que tienen. Entonces, nada, muchísimas gracias y bienvenidos, si es que recién empiezan en esto, bienvenidos al mundo de Behavioral Design, ¿no? Que es muy amplio y apasionante también. Se van a encontrar muchísimas aplicaciones y cada una creo que sorprende más. Así que muchas gracias por acompañarnos, ¿no? en este webinar. No, muchas gracias a todos y les digo, pues espero que les sirva y si les sirve, pues justamente entre los materiales que les vamos a mandar, justamente van a encontrar la manera de seguir informándose de esto. Les digo, como bien decía Diana, es un mundo, pero es muy lindo y al final del día, pues les puede redituar en herramientas para que pues lleven a cabo su trabajo mejor. Entonces, pues ganar, ganar, ¿no? Nos vemos, espero que tengan un bonito final de semana. Nos vemos. Chao. Igualmente, gracias a todos, gracias Emiliano, gracias Diana.